izquierda para Chema Matea encarando. Chema que busca el golpeo. Cuidado con ese bote. Chema Matea encarando. Chema que busca el golpeo. Cuidado. Bienvenidos jóvenes porteros y entrenadores en formación. Este video es para hablar de un glosario para el entrenamiento de porteros de fútbol competitivos. Es una herramienta que está diseñada para que sea nuestro primer mapa en el apasionante mundo del hábitat del portero, es decir, la portería. En este encontraremos las bases que construyen un portero completo, desde la postura inicial hasta la toma de decisiones en fracciones de segundos. Vamos a analizar detalladamente las fases del juego, las situaciones reales del partido y las habilidades físicas y técnicas que definen a los grandes porteros. Y dominar este lenguaje es el primer paso y muy importante para comprender la lógica interna de la posición, para poder transformar los entrenamientos desde la inteligencia y, en definitiva, dominar el arte de defender la portería. Vale, vamos con ello. Lo primero que vamos a hablar es de las fases de la acción. O sea, cada jugada tiene un ciclo. Cualquier intervención de portero, desde la más simple hasta la más espectacular, se puede dividir en 3 momentos cruciales. Entender este ciclo es clave para una buena preparación y una ejecución. Estas partes son el antes, el durante y el después. Y os hago una pregunta: ¿por qué siempre nos fijamos solo en una fase cuando siempre hay 3? Solamente en la parada, seguramente porque es lo más espectacular, lo que llama más la atención o porque es lo que siempre hemos entrenado. Pero ¿y qué pasa con el antes? ¿Y qué pasa con el después? Pues en esta pequeña charla vamos a verlo. Lo que pasa antes de la acción es la preparación. Va a haber un momento de anticipación y posicionamiento. Todo portero debe hacer algo antes de que el balón sea golpeado. Y este algo que hace antes va a determinar el éxito o el fracaso de su intervención. Primer punto, la posición corporal. Se refiere a la posición básica. Es una postura equilibrada, activa, donde tenemos los pies a la anchura de los hombros, tenemos las rodillas flexionadas, tenemos el centro de gravedad bajo, la altura que vamos a tener va a ser más alta si el remate es más alejado, va a ser más baja si el remate es más cercano. Esto nos va a permitir reaccionar con máxima velocidad y potencia en cualquier dirección. Es el punto de partida. Recordar, punto de partida, la posición corporal. Después vamos a tener en cuenta la orientación corporal, ¿vale? Es la alineación que nosotros tenemos respecto al balón y la portería. Vamos a estar bien perfilados. Una correcta orientación va a permitir tener el mayor campo visual posible y estar siempre perfilados para intervenir. Esto va a reducir los ángulos y va a optimizar los desplazamientos. Tercero, vamos a hablar de la ubicación. Es saber en qué parte del campo está ubicado en cada momento. Un buen posicionamiento se basa en el uso inteligente de las referencias para cubrir el mayor espacio posible de la portería con el menor esfuerzo. Y para esto vamos a utilizar unas referencias. Estas referencias van a ser puntos claves que vamos a utilizar como porteros para ajustar nuestra ubicación. Las 3 referencias fundamentales son el balón, es la referencia principal. La posición del portero siempre se va a ajustar constantemente a la posición del balón. La segunda referencia es la portería. Es la conciencia espacial de los postes, no perder la orientación y saber siempre el espacio que estamos defendiendo. La tercera referencia que vamos a tener son los jugadores. La posición tanto de los rivales para anticipar remates o pases o para comunicar a nuestros defensas dónde deben marcar, y también la ubicación de nuestros compañeros para organizarlos, obviamente. ¿Vale? Hemos hablado todo lo que pasa antes, entonces hacemos un resumen. ¿Vale? Antes de la jugada tenemos la preparación con la posición básica o posición corporal, la orientación corporal o el perfil que tenemos, la ubicación dentro del área, las referencias que utilizamos: balón, portería y jugadores, ¿vale? Luego más adelante hablaremos de
cosas que pasan en el antes, ¿vale? Pero ahora vamos con el segundo punto, que es lo que pasa durante la acción, ¿vale? Durante la acción tenemos la decisión y la ejecución. Es una fase de inteligencia en el juego donde la mente procesa toda la información a gran velocidad mientras la jugada se desarrolla para elegir y ejecutar de la mejor manera posible. Aquí vamos a tener la percepción espaciotemporal, que es esa habilidad cognitiva que tenemos, habilidad mental, que nos permite procesar la trayectoria del balón, la distancia en la que se encuentra, la posición de los demás jugadores para predecir dónde va a caer el balón y qué ocurrirá en cada acción, el remate, si hay un centro y demás. Luego vamos a tener el timing o leer los tiempos, ¿vale? Esa capacidad que vamos a tener de sincronizar perfectamente el propio movimiento nuestro con la acción del rival y el balón, ¿vale? Ese buen timing nos va a permitir llegar al punto de intervención en el momento exacto, ni antes ni después, ¿vale? Y luego tenemos la toma de decisión, que en una fracción de segundo el portero debe elegir la acción técnica más adecuada para la situación. Bloquear el balón, desviarlo, despejarlo, salir a achicar, ir hacia atrás, ¿vale? Esta elección va a definir el resultado de la jugada y más adelante hablaremos de esta toma de decisión porque esta toma de decisión básicamente será inconsciente. La tercera parte es lo que pasa después de la acción, ¿vale? Es la recuperación y la continuidad. La jugada no termina con la parada, ¿vale? Necesitamos tener la capacidad de recuperarnos rápidamente después de cada intervención. Esto nos va a permitir afrontar segundas jugadas y dar continuidad al juego. Dentro de lo que pasa después de la acción tenemos las caídas, o sea, no solo se trata de tirarse, sino de controlar el cuerpo cuando caemos, durante y después del contacto con el suelo. Una buena técnica de caída nos va a proteger tanto de lesiones y además nos va a permitir asegurar el balón o dejarlo en una zona segura, o sea, un buen desvío y demás. Y luego tenemos las incorporaciones, ¿vale? Es fácil, es la técnica que utilizamos para levantarnos del suelo con la mayor rapidez, ¿vale? Pueden haber varios tipos, depende si el balón sale rechazado hacia un lado, hacia el mismo lado de la caída, utilizaremos un tipo de incorporación. Si el balón sale desviado o rechazado hacia el lado contrario, utilizaremos otro tipo de incorporación, o directamente si hemos recuperado el balón, lo hemos bloqueado, pues nos incorporaremos para darle una continuidad, ¿vale? Todas estas incorporaciones lo que nos va a permitir es de una forma veloz estar de nuevo en una posición corporal básica, alta, baja, listo para defender una posible segunda jugada. Entonces, comprender el ciclo de una acción individual que se compone del antes, del durante y del después, nos va a preparar para analizar el contexto más amplio donde estas acciones ocurren. Ahora hablamos de las situaciones del partido y vamos a crear como un mapa del juego, porque el entrenamiento del portero no solamente se basa en repetir gestos aislados, sino en preparar al portero para resolver los problemas que encontrará en un partido real. Y vamos a hablar de las situaciones que nos encontramos en un partido y empezamos con las situaciones defensivas, ¿vale? Y a esto vamos a darle un patrón técnico asociado más adelante, ¿vale? Las situaciones defensivas que nos encontramos son remate cercano, remate lejano, un centro remate o un centro interceptación, una situación de pase atrás, salidas y coberturas, el 1 para 1 y el balón dividido. En las situaciones ofensivas nos vamos a encontrar lo que son los inicios y los reinicios, ¿vale? Los saques, los pases. Y la continuidad, ¿no? Cuando estamos jugando y hacemos un control pase y continuamos la posesión con los compañeros. Y después, como tercer punto, tenemos las acciones a balón parado, ¿vale? Que tenemos los corners, las faltas, los penaltis. En los corners pues necesitamos tener un dominio del juego aéreo, una buena comunicación, un buen perfil, una toma de decisión para salir o no. En las faltas, cómo organizar la barrera, cómo posicionarse correctamente en la portería para cubrir tanto el posible disparo directo como un centro. En los penaltis, pues un duelo psicológico y de intuición, donde hay que tener una capacidad de reacción, una potencia para hacer una buena estirada, ¿vale? Y una vez que conocemos las situaciones que nos encontramos dentro
dentro del juego, del partido, pues hay unos patrones técnicos que se van a dar. Que puede ser blocajes, ¿vale? Es cuando nos quedamos con el balón, cuando hacemos una recuperación del balón. Un desvío, cuando cambiamos la trayectoria del balón. Viene de esta forma y le cambiamos la dirección. Una prolongación, cuando alargamos la trayectoria del balón. Un despeje, que puede ser de puño, de cabeza, incluso con el pie, ¿vale? Y un rechace, es pues, cuando tenemos una parada que no lleva a ninguna dirección, simplemente ha sido una reacción y ha sido una parada rápida, ¿vale? Entonces, hablando acerca de las situaciones que hemos comentado, en las situaciones defensivas, por ejemplo, en un remate cercano se puede dar que puede haber un blocaje, puede haber un desvío, puede haber un rechace. Esto igual, pues para los remates lejanos, ¿no? Es más probable que los rechaces en un remate cercano porque no tenemos tiempo para darle una dirección al balón, pero en un remate lejano sí, o sea, podemos decidir desviar el balón, cambiar la trayectoria. En los centros, tanto en un centro remate, pues tenemos la ubicación y vamos a tener un blocaje después de que nos remate, un blocaje, un desvío, un rechace, igual. Pero en los centros de interceptación vamos a tener un blocaje o vamos a tener una prolongación o un despeje. La prolongación, si el balón nos viene de un centro lateral, alargamos esa trayectoria, o un despeje nos viene frontal y despejamos de puño, o incluso un blocaje si no la quedamos. En las salidas que hemos hablado, en las salidas y coberturas, ¿vale? Pues vamos a tener despejes, seguramente con el pie o con la cabeza, porque esto será fuera del área, una recuperación de balón, porque bueno, puede ser dentro del área también, que salgamos al borde del área grande. Y en los 1 para 1, pues vamos a tener, puede ser blocajes si nos quedamos con el balón o un rechazo, ¿vale? Y en los balones divididos tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos recuperación de balón o simplemente un despeje, ¿vale? En las situaciones ofensivas, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues van a haber pases, van a haber saques, van a haber controles, ¿vale? Entonces, ya sabiendo lo que nos vamos a encontrar, los patrones técnicos que nos vamos a encontrar dentro de cada situación, dentro del partido, pues vamos a hablar de unas habilidades clave que debe tener cada portero, o sea, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Y esas herramientas vamos a irlas en varios puntos. El primero va a ser la movilidad y desplazamientos, ¿vale? Vamos a hablar de las habilidades físicas y técnicas, ¿vale? Que nos van a permitir ejecutar las acciones en las que nos encontremos. Movilidad y desplazamientos. Pues vamos a tener varios desplazamientos. Normalmente estos se van a dar en el ciclo de la jugada, en el antes y en el después, ¿vale? Estos tipos de desplazamientos son hacia adelante o en diagonal. Esto nos permite reducir ángulos o anticipar un pase, ir hacia atrás, ¿vale? O un desplazamiento dorsal. Un desplazamiento dorsal es ir hacia atrás, pero mirando el balón, para recuperar la posición cuando el juego se aleja, para recuperar la posición de la portería cuando la jugada se acerca y sin perder de vista el balón, ¿vale? Desplazamiento lateral corto, son pasitos muy cortitos de ajuste para corregir la posición ante disparos en el desplazamiento lateral. Luego tenemos el desplazamiento lateral largo, que es para ir de un lado al otro de la portería, y aquí normalmente hacemos un desplazamiento cruzado para cubrir una mayor distancia mucho más rápido, ¿vale? El segundo punto que vamos a ver, hemos visto el punto 1, la movilidad y desplazamientos, el punto 2 es la velocidad que vamos a aplicar. Tenemos varios tipos de velocidad. La velocidad de reacción es el tiempo que transcurre entre el estímulo, o sea, ver el balón cuando sale, y el inicio del movimiento, ¿vale? La velocidad gestual es la velocidad con la que ejecutamos el movimiento técnico que hemos escogido, el movimiento de la mano, del pie y demás, o en el momento de la estirada. Luego tenemos la velocidad de desplazamiento, pues, como su nombre lo dice, es la rapidez con la que nos desplazamos de un punto a otro dentro de la portería o dentro del área. Luego está la velocidad de decisión, es la velocidad con la que nuestro cerebro procesa la información y elige la acción correcta a utilizar, ¿vale? El siguiente punto que tenemos
son los fundamentos físicos, ¿vale? Estas capacidades físicas básicas que van a sustentar todos los movimientos del portero. Uno es la aceleración, la desaceleración, aceleración, o sea, esa capacidad de alcanzar la máxima velocidad en la menor distancia posible. La desaceleración, obviamente, la capacidad de frenarse y estabilizar el cuerpo, o sea, tener un equilibrio y estabilizar el cuerpo de forma controlada, ¿vale? Los giros, pues cambiar rápido la orientación del cuerpo para continuar el juego. Los cambios de dirección, pues esa agilidad para modificar la trayectoria del desplazamiento sin perder velocidad ni equilibrio, ¿vale? Ni perder el equilibrio sobre todo. Ahora que hemos entendido o que hemos hablado un poco de estos 3 puntos, hacemos un pequeño resumen. El punto 1, las fases de la jugada, ¿no? El ciclo de cada jugada. El antes, el durante y el después. En el antes hemos comentado posición corporal, orientación corporal, ubicación, referencias. Durante, la percepción espacio-temporal, el timing, la toma de decisión. Y después la recuperación y la continuidad. Luego hemos hablado, el punto 2, las situaciones del partido. Situaciones defensivas, remate cercano, remate lejano, centro remate, centro interceptación, situación de pase atrás, salidas, coberturas, 1 para 1, balón dividido. Situaciones ofensivas, los inicios, reinicios, la continuidad. Y luego las acciones a balón parado, faltas, córner, penaltis. Luego hablamos un tercer punto de las herramientas del portero, ¿no? Para la movilidad y desplazamiento, por los desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, diagonal, dorsal, lateral corto, lateral largo. Luego la velocidad aplicada que tenemos en cada situación, velocidad de reacción, gestual, desplazamiento, de decisión. Y luego los fundamentos físicos que sustentan todos los movimientos, la aceleración, desaceleración, los giros, cambio de dirección, ¿vale? Y ahora que hemos entendido un poco el contexto, vamos a hablar sobre el balón, ¿no? Sobre las trayectorias de balón. O sea, nosotros no solamente reaccionamos, los porteros no solo reaccionan a lo que ven, sino que anticipa leyendo pues el entorno, lo que ve, o sea, con todo ese proceso de formación que tiene que ver con lo que vemos, ¿vale? Y para eso vamos a hablar de las trayectorias del balón, porque el balón puede venir de diferentes formas y cada forma va a indicar un tipo de técnica a utilizar, ¿vale? Los balones pueden ser una trayectoria rasa o baja, ¿vale? Pueden venir con un bote, pero ese bote puede ser un bote alto o un bote bajo, ¿vale? Luego el balón puede venir a media altura y luego puede venir alto, ¿vale? Entonces, tener en cuenta estas trayectorias del balón o conocer estas trayectorias de balón implican el tipo de técnica que vamos a utilizar, ¿vale? Y ahora, como cuarto punto, vamos a hablar pues de los caminos que podemos utilizar en el entrenamiento con todo lo que hemos visto antes. Y vamos a marcar 2 caminos, ¿vale? Un camino que va de la técnica a la competición o de la competición a la técnica, sería el camino 2. En el camino 1, de la técnica a la competición, pues como su nombre lo dice, vamos a enfocar la base en la técnica. Vamos a trabajar ejecuciones técnicas como blocajes, desvíos, rechaces, todo esto de forma aislada, para que una vez dominemos cada ejecución técnica podamos aplicarlas a situaciones reales de partido, ¿vale? Y en el camino 2, que es de la competición a la técnica, lo que vamos a hacer es recrear o simular acciones o situaciones reales de partido, donde a partir de los problemas que se encuentren y se identifiquen, vamos a utilizar unos patrones técnicos u otros, ¿vale? Generalmente, ¿qué podemos recomendar? Que los porteros en formación, más jóvenes, que todavía están construyendo una base técnica, pues empiecen sobre el camino 1, ¿no? Donde podamos ir adquiriendo toda esa base técnica, como hemos mencionado, para luego poder utilizarla en las situaciones. Pero si son porteros ya formados, porteros senior, porteros amateurs, semiprofesionales o profesionales, lo ideal es trabajar del camino 2 al 1, que es donde vamos a ver todas las situaciones reales del juego
Y a partir de ahí vamos a ir introduciendo todas las ejecuciones técnicas que se den. Y, no más importante, hablar de un detalle o de los detalles que marcan la diferencia. Vamos a hablar de una evaluación. Vamos a evaluar los porteros top, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, todos los porteros son buenos parando, tapando, atajando, como lo queramos llamar. Todos los porteros ya formados somos buenos o son buenos bajo la portería. Pero para poder evaluar un portero de élite, un portero diferencial, debemos mirar más allá de esas paradas evidentes y centrarnos en los parámetros que realmente definen su impacto en el juego. Vale, y vamos a marcar 5 puntos. El primero de ellos va a ser el juego con los pies y el golpeo con el balón, porque en el fútbol moderno, pues la habilidad de participar en la construcción del juego con pases precisos, pases cortos, pases largos, marca la diferencia, es un diferenciador absoluto. O sea, al final el portero es un jugador, el jugador número 1, es un jugador más. El segundo punto, vamos a evaluar el juego aéreo, cómo se domina el área en los centros, mostrando la seguridad, valentía para interceptar balones. Esto va a transmitir una enorme confianza en la defensa y desactiva sobre todo una de las armas más peligrosas de los equipos rivales, los centros laterales. Un tercer punto que vamos a hablar es las coberturas y el balón dividido. Esa inteligencia para leer el juego y actuar como un líbero, saliendo del área para interceptar pases a la espalda de la defensa. Esto es una cualidad técnica que no todos los porteros tienen, pero es una cualidad táctica de valor incalculable. ¿Vale? El cuarto punto es la comunicación con los compañeros. Un portero que ordena, que lidera, que organiza, que comunica con su defensa, está previniendo que pasen errores antes de que ocurran. No es simplemente gritar por gritar, venga, va, sino dar instrucciones concretas y al final su voz es una herramienta fundamental para la anticipación de las jugadas. Como quinto punto, vamos a hablar de las paradas que valen puntos, porque no todas las paradas son iguales, ¿vale? Son las paradas que ocurren en momentos críticos, como detener un penalti, ganar un mano a mano en el último minuto, sostener al equipo cuando está siendo superado, o sea, hemos recibido un gol y el equipo se viene abajo y nos siguen atacando, sostener el equipo con alguna parada que luego nos permita empatar o remontar. Esas paradas son cruciales, ¿vale? Y vamos a sacar una conclusión. Para ser un gran portero es el resultado de un proceso integral que combina la preparación, es decir, el antes, una ejecución inteligente, valiente, que es lo que pasa durante, y luego una inquebrantable resiliencia para recuperarse y seguir la segunda jugada, que sería el después. Entonces tenemos que todo esto que hemos comentado no es un punto final, sino un mapa de referencia de inicio para consultar varias veces, y entenderlo nos va a ayudar en el camino de la formación o en el entrenamiento para construir un conocimiento profundo y sólido. Porque en la portería entender el por qué es tan importante como dominar el cómo.